Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de formación empresarial generado por Fundación Unipymes y LatinPyme. Estos espacios tienen como objetivo brindarles herramientas para su crecimiento personal y empresarial. Soy Andrea Palacios, junto con Juan David Alzate y María Mercedes López los estaremos acompañando durante nuestra conferencia denominada Aspectos claves al asesorar a un colaborador que está cerca de iniciar su solicitud de pensión. Les recuerdo que durante la conferencia es muy importante la interacción con nuestra experta. Lo pueden hacer de dos formas: el chat, que se encuentra ubicado en la parte inferior derecha de la herramienta, y el micrófono. Si requieren el servicio de soporte, pueden escribirnos vía correo a soporte@unipymes608.soho.desk.com. Vuelvo y lo repito: soporte@unipymes608.zoho.desk.com. Antes de darle paso a nuestra experta Isabel Cristina Valencia, queremos dar las gracias a nuestros aliados que hacen posible esta conferencia: Banco de Occidente, Arus, Envía, Fundación Comeva, Protección y Mi Planilla. Ahora sí damos inicio a la conferencia del día de hoy, que está denominada como Aspectos claves al asesorar a un colaborador que está cerca de iniciar su solicitud de pensión. Esta conferencia será desarrollada por nuestra experta Isabel Cristina Valencia. Les recuerdo que Isabel es administradora de negocios, especialista en proyectos, máster en innovación. Lleva 12 años trabajando en protección en diferentes procesos de negocio, tales como el recaudo de aportes, la solución de inconsistencias derivadas de los pagos, administración de las peticiones, quejas y reclamos de los clientes, administración de canales de servicio para empresas, administración de canales de servicios para asesoría previsional. Entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Isabel Cristina. Isabel, buenos días, ¿me escuchas? Hola Isabel, debes dar clic sobre tu micrófono ya que lo silenciaste tú en este momento. Nuevamente, por favor. No, ahí ya lo tienes abierto. Buenos días, Isabel, ¿cómo estás? Sí, perfecto. Hola Andrea, muchas gracias. Perfecto, Isabel, en este momento te estoy enviando la invitación para compartir pantalla. Te va a llegar a tu pantalla un mensaje que dice mostrar mi pantalla. Solamente debemos dar clic allí. Perfecto, en este momento ya estamos viendo tu pantalla. Y allí ya tenemos entonces nuestras diapositivas. Bienvenida nuevamente, Isabel, y bienvenidos a todos los participantes. Ya puedes dar inicio a la conferencia del día de hoy. Ok, Andrea, muchas gracias. Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan en este momento y están conectados en este seminario, y bienvenidos a este espacio donde vamos a conversar sobre cómo los empleadores pueden acompañar a sus colaboradores cuando estén próximos a cumplir la edad de pensión. Y me gustaría iniciar este espacio con una reflexión que para nosotros es muy importante, y es: la pensión no es un momento de la vida, es una construcción que se hace durante el ciclo laboral de una persona para acceder a un beneficio económico. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando hablamos de que es una construcción, si bien la pensión se da en un momento específico de la vida, hay unos pasos antes de ese momento de pensión que se deben de llevar a cabo para que este momento sea un momento grato y no tener sorpresas al momento de pensionarnos. Entonces, durante este espacio vamos a desarrollar cada uno de esos pasos o de esos momentos en los cuales podemos acompañar a los empleados, y cómo nosotros como fondo también acompañamos a nuestros afiliados para que el momento de pensión puedan acceder al mejor beneficio económico que pudieran tener. El primer momento entonces es cuando las mujeres, cuando un empleado pregunta por el régimen que más le conviene. Creo que es una de las preguntas más frecuentes. Esto se da desde que las personas inician su vida laboral, más o menos a los 22 años, mujeres y hombres, y se da, esta pregunta se puede dar hasta mujeres a los 46 y hombres hasta los 51 años. ¿Por qué hasta ese momento? Porque hasta ese momento por ley es la edad límite en la cual una persona puede hacer traslado de régimen pensional. Durante la presentación vamos a ir desarrollando cada uno de estos momentos. El siguiente momento
es cuando las mujeres tienen 46 años y los hombres tienen 51 años, que es cuando están en ese momento donde es la última oportunidad para elegir el régimen que más les conviene. Allí nosotros acompañamos a nuestros afiliados con una asesoría experta donde les contamos de acuerdo a su comportamiento laboral, a la historia laboral que han tenido, a su estructura familiar y a otras variables importantes, cuál es la proyección de pensión que podría tener al cumplir la edad de pensión, y además lo invitamos a revisar su historia laboral, porque digamos que esto es un tema súper importante cuando las personas llegan a la edad de pensión. Muchas veces se encuentran con sorpresas de que hace 20 años o hace 30 años, cuando iniciaron su vida laboral, hay periodos cotizados que no les aparecen, hay momentos de la vida que trabajaron y no aparecen efectivamente cotizados en su historia laboral. Entonces, desde allí, aunque falten 11 años para la edad de pensión, es muy importante que empecemos a hacer conciencia de revisar esa historia laboral, porque esa historia laboral es como el extracto de la cuenta de ahorros. Cuando nosotros tenemos el extracto de la cuenta de ahorros, podemos ver qué dinero ha ingresado a la cuenta y qué dinero ha salido. La historia laboral es exactamente igual. Cuántas semanas me han cotizado, cuánto dinero he ingresado producto de esas semanas que se han cotizado, y si por algún motivo me falta algún aporte de algún periodo que haya efectivamente trabajado. El siguiente momento es cuando las personas, las mujeres tienen 55 años y los hombres tienen 60 años. Esto es cuando a las personas les faltan 2 años para cumplir la edad de pensión. Para nosotros es súper importante que las personas, digamos que en este momento, entren a hacer una revisión consciente de su historia laboral y ejecuten dos acciones muy importantes. Una es aprobar los periodos que efectivamente han cotizado y se los han cotizado bien, o reportar las inconsistencias o los periodos que les puedan faltar. Si bien esto es una actividad que se puede hacer durante todo el tiempo que la persona está trabajando, durante toda su vida laboral, eh, para nosotros es muy importante que 2 años antes máximo la persona esté haciendo esta revisión, porque hay una cifra interesante que vamos a ver durante el desarrollo de esta presentación, y es que la mayoría de las pensiones que se demoran en su trámite de definición es porque el proceso para recuperar esos periodos se vuelve muy extenso. Entonces, la idea es que nos podamos anticipar 2 años antes, reportar las inconsistencias que pueda tener nuestra historia laboral y podamos tener una definición de pensión que sea muy rápida, tanto para nosotros como para los afiliados. Y el otro momento es cuando las mujeres tienen 57 años, los hombres tienen 62 años. Digamos que esta ya es la edad de pensión, la edad definida por ley. Recordemos que en el fondo privado las personas se pueden pensionar de manera anticipada, lo vamos a ver también más adelante. Pero digamos que este es el momento cuando la persona ya cumple la edad de pensión y podría también, acá entramos a revisar que si cumple los requisitos para acceder a una pensión o qué tipo de beneficio podría acceder. Como pueden ver, aunque este es el momento de pensión, miren que hay unos pasos muy importantes antes de esto, y por eso nosotros hablamos de una construcción que se hace durante todo el ciclo laboral de una persona. Vamos entonces a profundizar un poco en el primer momento. Ese primer momento es cuando hay preguntas sobre la conveniencia de régimen pensional. Y vamos a ver unas cifras muy interesantes sobre un estudio que nosotros hicimos. eh, de acuerdo a la información que nosotros tenemos de nuestros afiliados, revisando el número de semanas que tienen cotizadas, la edad que tienen actualmente, el salario que tienen cotizado, su estructura familiar. Hicimos una proyección de los afiliados que hoy les faltan entre 11 y 12 años para pensionarse, y encontramos que el 95% de estas personas les conviene un fondo privado y al 4.25% le conviene Colpensiones. Vamos a desarrollar y a ilustrar de alguna manera en qué eventos le conviene a una persona estar en un fondo privado y en qué eventos le conviene estar en Colpensiones. Y para esto vamos a revisar algunos ejemplos. Vamos a revisar entonces el primer ejemplo. Este es el caso de una afiliada que se llama María.
tiene 45 años de edad en este momento, es decir, que le faltan 12 años para pensionarse. Su salario actual de cotización es 1.020.000 pesos. Hasta este momento ha cotizado 300 semanas, es decir, que ha trabajado efectivamente o en su historia laboral aparecen efectivamente 6 años trabajados. Suponiendo en la proyección que esta persona va a cotizar los 12 años que le faltan para pensionarse, que va a cotizar el 100% de esos periodos que le faltan para pensionarse. Eso quiere decir que cuando María tenga 57 años va a lograr acumular o va a tener en su historia laboral 924 semanas. En este caso, si María estuviera en Colpensiones, el beneficio pensional al que podría acceder es una indemnización sustitutiva, que es el beneficio que le entrega Colpensiones a las personas que no cumplen el requisito mínimo de pensión, que son 1.300 semanas cotizadas. En este caso, accedería a una indemnización sustitutiva que equivale a 4.365.000 pesos aproximadamente. Son unos datos aproximados. Y en un fondo privado, si María estuviera afiliada en un fondo privado, el beneficio pensional sería una devolución de saldos, que es el equivalente a la indemnización sustitutiva, es decir, se le devuelven los saldos también al cliente. Sin embargo, acá cuando hacemos la devolución de saldos, este valor podría ser aproximadamente 34 millones de pesos. Vamos a revisar por qué esa diferencia. La primera diferencia es porque en el fondo público o en Colpensiones, la devolución de saldos o la indemnización sustitutiva se hace reconociendo los aportes indexados al IPC, es decir, que reconocen el valor del dinero en el tiempo y sobre eso hacen la devolución de los aportes. En el fondo privado, como los aportes se invierten y sobre eso hay un retorno de la inversión, estos aportes se devuelven con los rendimientos que esas inversiones puedan dejar. En pantalla están viendo unos datos que son bien interesantes, son unos datos que nos entrega Sofondos desde el 2013 hasta el 2017 de cuánto ha sido en promedio la indemnización sustitutiva en Colpensiones y para personas en similares condiciones cuánto ha sido el valor de la devolución de saldos en un fondo privado, en el régimen de ahorro individual. Que es importante que en esta situación se encuentra el 68% de las personas. Esto es muy importante entenderlo porque si bien al 95% de las personas les conviene un fondo privado, hay un gran porcentaje de personas que no alcanzan a cotizar el número de semanas mínimo y por lo tanto acceden a este beneficio. Si esta fuera el primer escenario, pues en este escenario le convendría más un fondo privado. Vamos a revisar entonces un segundo caso. Es un afiliado, este afiliado se llama Juan, tiene 51 años, le faltan 11 años para pensionarse. El salario de cotización es de 1.020.000, hasta este momento ha cotizado 600 semanas. Y suponiendo que va a cotizar el resto de semanas que le faltan hasta cumplir la edad de pensión, es decir, que va a poder cotizar los 11 años que le faltan para pensionarse, que va a tener una estabilidad laboral muy buena, el número de semanas cotizadas que tendría a los 62 años sería de 1.172 semanas. Revisemos entonces cuáles serían los beneficios pensionales a los que podría acceder en el fondo público o en el fondo privado. En Colpensiones tendría derecho a una devolución de saldos o indemnización sustitutiva equivalente aproximadamente a 6 millones de pesos. ¿Por qué? Porque no estaría cumpliendo el requisito de la cotización de las 1.300 semanas. Tendría que trabajar aproximadamente 2 años y medio más para poder acceder a una pensión de un salario mínimo porque su salario de cotización es de 1.020.000 pesos. En el fondo privado, el beneficio pensional es de una mesada de un salario mínimo. ¿Por qué? Porque en el fondo privado el requisito para acceder a una mesada de un salario mínimo no son 1.300 semanas, sino 1.150 semanas, que es una figura que se llama garantía de pensión mínima. Entonces, en esta situación se encuentra el 27% de las personas, es decir, hay personas que si bien no van a alcanzar a cotizar las 1.300 semanas, es muy posible que alcancen a cotizar 1.150 semanas y de esta manera puedan acceder a un beneficio pensional, a una mesada de un salario mínimo de manera vitalicia.
Por último, queremos ilustrar otro ejemplo que si bien no es la mayoría de las personas, de hecho es un porcentaje muy pequeño de la población, es un ejemplo que por la forma como se está comportando el mercado laboral es posible que se empiece a presentar en mayor medida. Acá estamos viendo entonces una afiliada que se llama María, tiene 45 años, le faltan 12 años para pensionarse. Su salario de cotización de los últimos 10 años es de 1.315.000 pesos. Sin embargo, su salario de cotización durante el 80% de su vida laboral fue de 9 millones de pesos. Esto se puede dar porque hay personas que puede que trabajen en una empresa, se ganen un salario muy alto y en algún momento de la vida decidan, por ejemplo, independizarse y cotizar sobre un salario inferior. Suponiendo que María a los 57 años tenga 1.300 semanas cotizadas, el beneficio pensional al que podría acceder en Colpensiones sería de una mesada de 1.050.000 pesos, porque es el promedio del nivel de los últimos 10 años o de los salarios cotizados en los últimos 10 años. En un fondo privado, la mesada estaría cerca de los 2.100.000 pesos porque se hace sobre los ahorros que haya tenido toda la vida. Entonces, estos tres ejemplos es simplemente para ilustrar que todas las personas pueden tener un escenario distinto y nuestra invitación es a que se asesoren siempre de expertos. En este tema, de alguna manera tomar decisiones porque el vecino le pasó o porque a mi compañero de trabajo le pasó, es casi como automedicarse. La idea es que podamos tomar decisiones informadas y de acuerdo a la realidad de cada uno poder tomar la mejor decisión para ese futuro pensional. Nuestra recomendación incluso es que siempre va a ser mejor dos que uno. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien una persona en un fondo privado acumula semanas, también acumula dinero. En el fondo público se acumulan solo semanas. Digamos que sobre esto, nuestra recomendación es que la decisión se tome lo más tarde posible, es decir, cuando le falten 11 años para pensionarse, que es la edad límite, porque de esta manera hay menos incertidumbre sobre lo que ha sido como toda mi historia laboral, o sea, ya he recorrido gran parte de mi historia laboral y puedo tener una certeza de qué me puede pasar a futuro. Y con esto evitar tomar una decisión que pueda ser contraproducente para mi futuro pensional. Vamos a entrar entonces a revisar el momento 2, es la última oportunidad para elegir el régimen pensional. Esto es cuando los hombres tienen 51 años y las mujeres tienen 46 años. Nosotros, como protección, lo que hacemos es que enviamos a nuestros afiliados una comunicación un año antes de que la persona cumpla esa edad límite. Y acá lo que hacemos es que los invitamos a recibir una asesoría sobre la conveniencia de régimen. De hecho, nosotros los invitamos a activar la doble asesoría para que puedan escuchar a Colpensiones y recibir de Colpensiones también toda la asesoría de acuerdo a su situación particular. Nuestra invitación para ustedes como empleadores es que puedan generar también unos mensajes y unas alertas a los empleados que están en estos años que son tan importantes, los hombres a los 50 años, mujeres a los 45, invitándolos a buscar asesoría con la entidad en la cual están afiliados y de esa manera activar la doble asesoría y puedan escuchar tanto al fondo de pensiones como a Colpensiones y de esa manera tomar la mejor decisión. Para que esto pueda ser una realidad, hay dos cosas que deben de pasar. Uno es que hay una responsabilidad importante de los afiliados y es mantener los datos actualizados. Lo pueden hacer a través de nuestra página de internet, en el portal transaccional de clientes. Con la clave pueden actualizar los datos para que nosotros podamos comunicarnos efectivamente con ellos y les podamos avisar de manera oportuna que están en una edad importante y deben de tomar una decisión importante para su futuro pensional. Y el siguiente paso, lo que también debería de pasar en este momento, es que las personas deben de entrar y revisar su historia laboral e ir aprobando los periodos. Como les dije, no es que esto se tenga que hacer en un momento específico, este es un muy buen momento para hacerlo, pero se puede hacer en cualquier momento del tiempo. Yo puedo estar entrando y volverlo casi un hábito de entrar a mi historia laboral, revisar
que sí estén los periodos cotizados, aprobar lo que esté bien cotizado y reportar las inconsistencias que puedan tener. El tercer momento es el momento cuando es tiempo de aprobar la historia laboral o reportar inconsistencias. Este es casi como el tiempo límite para hacerlo. No quiere decir que no se pueda hacer cuando la persona cumpla la edad de pensión. Sí se puede hacer, pero existe un riesgo grande de que las inconsistencias que aparezcan en ese momento puedan generar demoras importantes en la definición de la pensión de un afiliado. Entonces, digamos que este tiempo para aprobar la historia laboral o reportar inconsistencias es cuando faltan 2 años para pensionarse, los hombres tienen 60 años y las mujeres 55. Lo que nosotros hacemos como protección es que le enviamos a los afiliados una comunicación que se da 2 años antes de la edad de pensión para invitarlos a aprobar o reportar los periodos faltantes de la historia laboral. Y la invitación a ustedes como empleadores es que puedan generar también una alerta en estos años importantes, de manera que cuando la persona cumpla la edad de pensión podamos tener un trámite de pensión que sea mucho más ágil. Para que esto pueda ser realidad, son exactamente los prerequisitos del momento anterior, que las personas puedan hacer la actualización de los datos para podernos comunicar efectivamente con ellos y que puedan entrar y revisar su historia laboral, pero acá sí es muy importante que aprueben los periodos y reporten si hay periodos faltantes. Les voy a mostrar a continuación cómo podemos hacer ese reporte y esa revisión de historia laboral. Este dato me parece muy interesante y es que nosotros, si bien hoy definimos la mayoría de las pensiones en 2, 3 meses, 4 meses, el 90% de las solicitudes de pensión que se toman más tiempo en ser definidas, es decir, aquellas que se demoran en el trámite, tienen como factor común el extenso proceso de recuperación de periodos faltantes, debido a que las personas no revisaron con anterioridad o con anticipación la historia laboral. Por eso este momento es tan importante, o sea, hacer ese reporte 2 años antes va a ser muy importante para poder tener un proceso de pensión ágil. Vamos a ver entonces cómo pueden entrar a revisar la historia laboral. Deben de ingresar a nuestro portal web. Allí van a encontrar en la sección de personas un botón al lado derecho de la pantalla que se llama ingresar, y ahí les va a pedir, al afiliado le va a pedir el usuario y la clave para poder ingresar. Una vez ingresen, en el menú del lado izquierdo, que es el paso 2 que están viendo en pantalla, van a encontrar un menú, una opción de menú que se llama transacciones de pensiones obligatorias, y al final de ese menú hay una opción que se llama historia laboral. Una vez le den clic ahí, se van a encontrar con una pantalla como la que están viendo en este momento, que está dividido en 2 partes. Uno es el resumen de semanas. Aquí básicamente les va a mostrar cuál es el número de semanas de bono, si la persona tuviera derecho a bono, cuál es el total de semanas que ha cotizado en otros fondos, cuál es el total de semanas que ha cotizado en protección y por lo tanto la sumatoria de esas semanas, cuánto es el total de semanas cotizadas que tiene hoy. En la parte de abajo pueden ver como un pie, un gráfico de torta donde les muestra cuánto es el porcentaje de historia laboral pendiente por revisar. Para este caso puntual de este afiliado que están viendo en pantalla, es una persona que no ha entrado a revisar su historia laboral, es decir, hoy tiene el 100% de los periodos pendientes de revisión. Si se van a la segunda pestañita que se llama detalle anual, van a encontrar una pantalla como la que ven a continuación y ahí van a poder ver de manera muy gráfica y resumida cómo está la historia laboral. ¿Qué se van a encontrar ahí? Un resumen por año, desde el primer año que cotizaron hasta el último año, si están cotizando actualmente, y con unos iconos. Los iconos amarillos significa que son años que están completamente cotizados, es decir, que de 12 meses que tiene el año, tiene 12 meses cotizados. El icono azul, los años que aparecen con icono azul, son años que les faltan periodos cotizados, es decir, para el ejemplo que están viendo en pantalla, en el año 2003, que es el primer año que aparece, hay 2 meses que no fueron cotizados. Y con el icono gris, que es la X, van a encontrar los años que no se cotizó ningún periodo.
¿Eso qué quiere decir? Que puede que no le hayan cotizado o puede que efectivamente la persona haya estado inactiva laboralmente durante ese año. La idea es que puedan entrar, arriba hay unos botones de acción que se llaman aprobar historia laboral, agregar año o agregar periodos en caso de que falten. Y la idea es que puedan entrar y aprobar los periodos que estén perfectamente cotizados o incluso aprobar los años que no fueron laborados. Es decir, si por ejemplo esta persona en el año 2005 no laboró, también es válido decir apruebo que en el año 2005 no laboré. O sea que esos no son periodos pendientes por recuperar, sino periodos que el afiliado estuvo cesante. Listo. Esta es como la forma en la que pueden hacer la revisión de la historia laboral a través de nuestro portal web. Esta información también la pueden conseguir a través de nuestra línea de servicio o en nuestra oficina de servicio. Lo ideal es que lo podamos hacer por internet para que pueda quedar el registro y las personas no se tengan que desplazar hacia una oficina. Vamos entonces a revisar el cuarto momento. Este es el momento donde ya llegó la hora, las personas cumplieron la edad de pensión o se materializó alguno de los riesgos previsionales, que puede ser el riesgo de la invalidez o la sobrevivencia. Vamos a desarrollar entonces durante este cuarto momento cómo es el proceso para acceder a una pensión de vejez, a una pensión de invalidez o a una pensión de sobrevivencia. Vamos a recordar inicialmente cuál es como la definición general de cada una de las pensiones. Recordemos que en la pensión de vejez, en el fondo privado, en los fondos privados como protección, se puede acceder a una pensión anticipada, es decir, que una persona se puede pensionar antes de la edad de pensión. ¿Cuándo puede hacer eso? Cuando la persona tiene un ahorro suficiente en su cuenta individual para financiar como mínimo una pensión equivalente a un salario mínimo. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona de 46 años, 50 años, si tiene un ahorro suficiente para financiar una pensión del mínimo hasta el momento de su expectativa de vida, ahí va a poder acceder a esa pensión anticipada. La pensión normal de vejez es cuando la persona cumple, mujeres 57 años, hombres 62 años, y aquí de acuerdo al análisis que se haga de la prestación y cómo ha sido su comportamiento durante la vida laboral, podría tener una definición en torno a estas tres posibles beneficios. Uno es que si la persona tiene 1.150 semanas, podría acceder a una garantía de pensión mínima, es decir, a una mesada de un salario mínimo. Podría acceder a una devolución de saldos, que es cuando se reintegran los aportes más los rendimientos que la persona ha tenido, incluyendo el valor del bono pensional si lo tuviera. Y la última opción sería una pensión por capital, es decir, tiene el ahorro suficiente para financiar una pensión. La pensión de invalidez, recordemos que es cuando la persona presenta una pérdida de capacidad laboral superior o igual al 50% y tiene 50 semanas o más cotizadas en los últimos 3 años. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos procesos de pensión para ver cómo podemos acompañar a nuestros afiliados y a sus empleados. Finalmente, la pensión de sobrevivencia es cuando se presenta un evento de fallecimiento de un afiliado. Ese afiliado tiene 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años y adicionalmente debemos de acreditar el derecho como beneficiario que tengan los reclamantes. Recordemos quiénes pueden ser beneficiarios de una pensión de sobrevivencia. Pueden ser beneficiarios de una pensión de sobrevivencia un cónyuge o compañero o compañera permanente, hijos menores de 18 años o hijos entre 18 años y 25 años que acrediten la condición de estudiantes o hijos que tengan alguna discapacidad. Si no existiera ninguno de estos beneficiarios, entraríamos a revisar como unos beneficiarios secundarios que pueden ser padres que dependan económicamente del afiliado fallecido o hermanos inválidos que dependan económicamente de él. Vamos a revisar entonces cuál es el proceso en nuestro fondo para la pensión de vejez. Inicialmente le entregamos al afiliado una asesoría inicial. El afiliado se puede comunicar a nuestra línea de servicio o puede dirigirse a una de nuestras oficinas de servicio.
muy importante, no se tiene que desplazar hacia la oficina, este trámite lo puede hacer a través de nuestra línea de servicio y va a recibir exactamente la misma asesoría. En esta asesoría le vamos a indicar cuáles son los documentos que debe traer o que nos debe de enviar para poder iniciar el trámite. Esa recolección y verificación de documentos, el afiliado la puede, una vez tenga los documentos completos, los puede enviar a un correo electrónico que nosotros le informamos en el momento de la asesoría, lo puede entregar en una de nuestras oficinas de servicio o próximamente estaremos habilitando un nuevo servicio en nuestra página de internet para que el afiliado pueda subir por allí todos los documentos. El tercer paso que tenemos acá es el alistamiento de la historia laboral. Esto, si bien es un proceso interno, depende mucho de con qué nivel de juicio hayamos hecho la revisión anticipada de la historia laboral. Porque miren que el cuarto paso es la radicación e inicio de la solicitud. ¿Qué quiere decir esto? Que el inicio de la solicitud solo se da una vez la historia laboral esté revisada, aprobada y completa, reconstruida. Por eso es muy importante que esa revisión de historia laboral se haga 2 años antes, para que al momento de llegar a la edad de pensión o hacer efectiva esta solicitud de pensión, ese tiempo de alistamiento de historia laboral sea muy corto y pueda iniciar rápidamente la solicitud. Los siguientes 2 pasos son 2 pasos que significan procesos internos, es el paso del cobro del bono pensional en caso de que una persona tuviera derecho al cobro del bono pensional, y el paso que sigue es el análisis de cuál es el beneficio al que la persona tiene derecho, es la definición de la prestación económica. Finalmente, se da la notificación de la pensión y esa notificación la hacemos en primera instancia por correo electrónico informándole al afiliado que ya está lista su definición de pensión y posteriormente el afiliado podrá dirigirse a una oficina para formalizar el trámite. Como pueden ver en todo el recorrido, solo en el último paso es necesario que el afiliado se desplace hasta la oficina. De resto, todos los pasos los podría hacer a través de nuestra línea de servicio y nosotros nos vamos a estar comunicando con él durante todo el tiempo, contándole en qué va su trámite de pensión. Muy importante es que ya tenemos un servicio en Internet donde los afiliados con un número único de solicitud pueden entrar y consultar en qué va el avance de su solicitud de pensión. Ese número único de solicitud se lo damos en el paso número 1, cuando le damos la asesoría inicial, les entregamos ese número y durante todo el trayecto de la solicitud de pensión pueden ingresar a nuestro portal de Internet y consultar en qué estado está. Vamos a revisar entonces la pensión de vejez, pero la pensión de invalidez, perdón, pero para entender muy bien la pensión de invalidez es necesario entender primero el proceso de incapacidad temporal cuando una persona tiene una enfermedad común o laboral, de origen común o de origen laboral, y posterior a eso la determinación de la condición de invalidez. ¿Qué quiero decir con esto? Que para poder iniciar un proceso de pensión de invalidez es necesario que se surtan primero un proceso de incapacidades y un proceso de calificación. Entonces vamos a ver primero el proceso de incapacidades, cómo funciona. Digamos que cuando una persona está incapacitada, los primeros 2 días de incapacidad están a cargo del empleador y el empleador deberá liquidar esa incapacidad con base en el 100% del salario de cotización que tenga la persona. A partir del día 3 y hasta el día 180, quien se hace cargo del pago de esas incapacidades es la EPS, con unas características. Desde el día 3 hasta el día 90, a la persona se le paga el 67%, sobre el 67% del IBC o salario de cotización. Del día 90 al día 180 se le liquida sobre el 50% del salario de cotización. En el día 150 aproximadamente, la EPS debe emitir un concepto de rehabilitación. Ese concepto de rehabilitación, ¿qué significa? Que puede que la persona tenga un pronóstico favorable de recuperación, es decir, es una persona que viene incapacitada, pero
posiblemente se va a recuperar, o un pronóstico desfavorable de rehabilitación. Es decir, que no, la EPS en su concepto médico no ve que la persona se vaya a recuperar. Entonces, cuando hay un concepto favorable de recuperación, a partir del día 181, nosotros a partir de ese concepto que emite la EPS, activamos al afiliado para que haga la erradicación de las incapacidades en el fondo. Es decir, que a partir del día 181 hasta el día 540, quien es responsable del pago de las incapacidades es la AFP o nosotros como fondo de pensión. Esas incapacidades se liquidan sobre el 50% del salario base de cotización. Aproximadamente en el día 540, si aún sigue un pronóstico favorable de recuperación, pero seguimos pagando incapacidades, automáticamente nosotros contactamos al afiliado para que haga la entrega de la historia clínica y con esa entrega de historia clínica formalizar una solicitud de calificación hacia las juntas médicas. En caso de que en el día 150 haya un pronóstico desfavorable de recuperación, no habría que esperar todo el proceso del pago de incapacidades, sino que inmediatamente se activa y se formaliza la solicitud de calificación hacia las juntas médicas. La primera junta médica es una junta médica que nosotros contratamos como fondo, para este caso es IPS Sura, y ellos emiten una primera calificación de esa pérdida de capacidad laboral. Con esa calificación nosotros hacemos la notificación de ese dictamen. Digamos que el dictamen es la calificación que le está dando esa junta médica que es IPS Sura, y allí pueden pasar varias cosas. Vamos a revisar este primer escenario, que es cuando ninguno de los interesados apela el dictamen. ¿Quiénes podrían apelar el dictamen? Los empleadores pueden apelar el dictamen, nosotros como fondo de pensiones, el afiliado, la EPS. Digamos que todos estos entes o partes interesadas pueden apelar el dictamen. Si ninguno de esos entes o interesados apela el dictamen, tendríamos que revisar cuál fue la calificación de pérdida de capacidad laboral que se le dio a ese afiliado. Si esa pérdida de capacidad laboral es inferior al 50%, digamos que acá finaliza el proceso de calificación y se tendrá que dar un reintegro del empleado. Si esa calificación es mayor o igual al 50%, en este momento se puede formalizar una solicitud de pensión de invalidez. Digamos que algunos de los interesados quiso apelar el dictamen. Entonces, una vez se apela el dictamen, se pasa a una segunda junta médica de calificación, que es la junta regional, y pasa exactamente el mismo ciclo. Se hace una notificación del dictamen. Si no se apela, sigue el flujo que acabamos de ver a continuación, o si se apela, lo que pasaría es que se va a una tercera calificación, que es la calificación de la Junta Nacional. Digamos que esta es la última instancia de calificación y esta es la que quedaría en firme. Finalmente, si a la persona le da en cualquiera de esas juntas de calificación, le da un porcentaje inferior al 50% de pérdida de capacidad laboral, ahí finaliza el proceso de calificación y se debe reintegrar el empleado. Y si es mayor, solo hasta este momento se puede formalizar una solicitud de pensión de invalidez. Es muy importante entender este flujo porque para poder hacer una solicitud de pensión de invalidez, primero se tienen que agotar los prerequisitos del proceso de incapacidades y del proceso de calificación. Sobre la pensión de sobrevivencia, es exactamente igual al proceso que vimos de pensión de vejez. Sin embargo, hay algo que cambia, y es que una vez la solicitud, en el paso 4, una vez la solicitud esté radicada, se activa un proceso adicional interno que es un proceso de investigación. En ese proceso de investigación, lo que hacemos es, a través de un tercero, revisar o acreditar la condición de beneficiarios, condiciones tales como convivencia,
que los hijos realmente estudien, y en estos procesos posiblemente contactemos a los empleadores para saber los empleadores a quién le hicieron el pago de las prestaciones sociales, ¿cierto? Porque eso podría darnos un indicio de quién puede ser un beneficiario de una pensión de sobrevivencia. De resto, es un proceso exactamente igual al que vimos con el proceso de pensión de vejez, y funciona igual. Toda la asesoría la podemos recibir a través de la línea de servicio o nuestras oficinas de servicio. No es necesario desplazarse hasta la oficina, lo pueden hacer a través de la línea. Y finalmente, para formalizar, solo hasta el final, en la notificación de pensión, hay que formalizar el trámite en la oficina de servicio. Como resumen de esta presentación y como para resumir de una manera muy importante cuáles son esos 4 momentos en los que podemos acompañar a los clientes cuando ya están cerca de esa edad de pensión. Lo primero es aconsejarlo sobre cuál régimen le conviene más o invitarlo a buscar asesoría de expertos. No permitir que tomen la decisión porque al vecino le pasó, porque a un amigo le pasó, porque como les dije ahora, esto es como si las personas se automedicaran y pueden estar tomando una decisión errada. Lo segundo es cuando el afiliado le falten 12 años, es invitarlo a buscar la doble asesoría para que tome la mejor decisión para su futuro pensional. El tercer paso es cuando el afiliado le faltan 2 años para pensionarse, animarlo a que revise, reporte, apruebe su historia laboral. Yo resumiría esto en que la historia laboral es el corazón de la definición de un trámite de pensión. Si nosotros tenemos juicio con la revisión de la historia laboral, seguramente cuando lleguemos a esa edad o a ese momento específico vamos a tener un trámite tranquilo y ágil de pensión. Y finalmente, cuando el afiliado cumple la edad de pensión, es acompañarlo cuando llegue el momento y poderle contar también cómo puede hacer este proceso de una manera mucho más fácil. Recordemos que en protección tenemos una línea de servicio experta en empleadores, pueden acceder a esta línea y ahí van a encontrar información de facilidad operativa, si tienen inconsistencias con los pagos, pueden encontrar información acerca de trámites de pensión, pagos de incapacidades, todos los temas previsionales, y además también pueden encontrar información sobre nuestros servicios disponibles. Qué cosas pueden hacer a través del portal de empresas y de esta manera hacer mucho más ágiles todas las solicitudes o los trámites que tengan que realizar con nosotros. Listo, la presentación va hasta acá. Podemos abrir el espacio de preguntas. Perfecto, Isabel, mil gracias por el contenido de la presentación. Antes de dar espacio a las preguntas del auditorio, vamos a pasar nuestra acostumbrada encuesta interna para conocer su satisfacción respecto a la conferencia de hoy. La pregunta es muy fácil. ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Les recuerdo que para votar solamente deben dar clic en una de las 2 opciones que en este momento está apareciendo en sus pantallas. También les recuerdo que para nosotros es muy importante conocer cuáles son sus opiniones respecto a este tema, ya que es la manera en cómo nosotros evaluamos a los conferencistas. Entonces los invitamos a votar, por favor. Solamente deben dar clic en una de las 2 opciones que en este momento aparece en sus pantallas. Perfecto, muchísimas gracias a todos los que ya se encuentran votando. Correcto, de esta manera entonces vamos cerrando el sondeo. Pasamos al espacio reservado a las preguntas del auditorio. Ana María Borja nos dice a través del chat, ¿por qué dicen que es mejor un fondo privado? Ok, cuando revisamos las condiciones particulares de cada persona, encontramos que digamos que hay unas características importantes que tenemos que revisar, ¿cierto? Como les decía ahora, en un fondo privado, 2 es mejor que 1. ¿Qué quiere decir esto? En un fondo privado yo puedo acumular semanas y acumular capital. Y en el fondo público
acumulo solo semanas. Dependiendo de cómo se dé el camino laboral o la historia laboral de una persona, es posible que me convenga más no acumular semanas, sino acumular capital, por la estadística que vimos inicialmente en la presentación. Entonces, nuestra recomendación es a todas las personas les conviene más un fondo privado hasta que falten 11 años para trasladarse. Faltando 11 años, la idea es que cada uno pueda revisar de acuerdo a cómo ha sido su comportamiento laboral, si ha tenido una estabilidad laboral, según la estructura familiar que tenga, y ahí tomar una decisión. Si es una persona que ha tenido una estabilidad laboral, que tiene los expertos hablan más o menos de 900 semanas cotizadas. Si es una persona que tiene 900 semanas cotizadas, tiene un salario alto de cotización, es posible que le convenga el fondo público, ¿cierto? Porque puede acceder hoy por la forma como están dados los regímenes. Hoy hay una, digamos que una desigualdad en los regímenes y hay personas que efectivamente les conviene irse a Colpensiones. Sin embargo, hay una gran parte de la población que le conviene un fondo privado porque muchas personas no alcanzan a acumular las 1.300 semanas, que es el requisito mínimo de pensión en un fondo, en el fondo público. Básicamente es porque el requisito de pensión para acceder a una pensión en el fondo público no es tan fácil de lograr. Entonces, cuando no es tan fácil de lograr, siempre va a ser mejor el fondo privado. ¿Por qué? Porque tendrías que cotizar menos semanas, que serían 1.150, o en caso de no alcanzar ni siquiera las 1.150, podrías acceder a una devolución de saldos que es hasta 4 o 5 veces mayor que la devolución de saldos que se hace en el fondo público. Perfecto, muchas gracias. Vamos con Lina Sánchez, nos está levantando la mano, entonces vamos a abrirle el micrófono a Lina. Lina, buenos días, ¿me escuchas? Lina, debes dar clic sobre tu micrófono para que puedas, ya está activo. Entonces, si quieres, para que podamos hablar. Bueno, parece que tenemos alguna situación con el micrófono de Lina. Voy entonces con Paula Milena Ríos. Paula, buenos días, ¿me escuchas? Paula, bueno, no, también digamos que tenemos alguna situación con el micrófono de Paula. Bueno, acá tenemos a Aurora Vaca. Aurora, buenos días, ¿me escuchas? Sí, señora. Adelante, Aurora, ya te estamos escuchando. ¿Qué pregunta tienes? Gracias. Yo tengo 53 años. Yo ya tengo las 1.300 semanas cotizadas. Estoy en Colpensiones, ¿sí? ¿Es ¿Sí? verdad que todo el mundo ahora se pensiona con el salario mínimo, independiente del sueldo que tenga actualmente? No necesariamente, Aurora, me parece muy interesante la pregunta. Si hoy tienes 53 años, estás en Colpensiones, ya tienes las 1.300 semanas, lo que entraría a revisar Colpensiones en el momento en que tú hagas la solicitud formal de pensiones, cuál ha sido el salario con el cual has cotizado durante los últimos 10 años o el salario promedio de toda la vida, el que más te convenga para acceder a ese beneficio pensional. No necesariamente es el de un salario mínimo. Es un salario mínimo si ese ha sido tu histórico de cotización durante los últimos 10 años, pero no Ya. la forma como está hoy estipulado no es necesariamente un salario mínimo. Ah, ya, perfecto. Ok, Muchísimas gracias. con mucho gusto. Bueno, nos está levantando la mano Alfonso Rosero. Un segundo, por favor. Alfonso, buenos días, ¿me escuchas? Alfonso, buenos Buenos días, ¿me días. Bueno, escuchas? sí, buenos días. Buenos días. Mira, tengo un caso bien importante. Tengo tres personas que son, uno es pensionado de Sanidad de la Policía Nacional Sí, y dos niñas que recibieron la pensión vitalicia por la muerte de los esposos y de un hijo. Ellas siguieron cotizando normalmente en el régimen normal y en este momento ya no les dejaron cotizar más. Les dicen que no pueden porque están pensionados, ya tienen pensión y ya no pueden recibir otra pensión. Me ajá. preguntan, es cómo pueden hacer para retirarse, por decir en este momento, de Colpensiones o de otra compañía de seguros para reclamar lo que tienen ahorrado y cotizado hasta la fecha.
¿O no se puede retirar? No se podría retirar, pero te voy a hacer una pregunta. Las dos personas que son hijas que están pensionadas, ¿cuántos años tienen? Ya tienen 48 años, 47 años. ¿Y tienen algún tipo de discapacidad? No, recogieron la pensión por el esposo, porque fallecieron una policía en actos del servicio, entonces les dieron la pensión de los Ok. esposos. O sea, no están pensionadas en su calidad de hijas, sino de cónyuges o Correcto, compañeros permanentes. Perfecto. exactamente. Mira, en este momento no tengo la respuesta, pero si deseas nos puedes exponer el caso, nosotros validamos con nuestra área jurídica y te entregamos una respuesta que sea como acorde a lo que podrían hacer en este momento para poder solucionar esa situación. Ya. Y en el otro caso del que está pensionado por sanidad y desea también la misma cuestión. Sí, igual. Bueno. Andrea, nos pueden dejar el dato contigo, ¿cierto? Claro que sí, entonces le pido a Perfecto. Alfonso que si quiere, me puede escribir un correo a consultoría@unipymes.com con la pregunta para remitírsela a ellos y pues que pueda tener algún tipo de solución, ¿vale? Así es. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, tengo a Paula Ríos. Paula, buenos días, ¿me escuchas? Bueno, no tenemos alguna situación, entonces vamos por acá. Nos a través del chat, bueno, nos llegan varias preguntas, nos dice, ¿qué de cierto es que los fondos privados otorgan la pensión de acuerdo a la expectativa de vida del afiliado y dividen el saldo de acuerdo a esa expectativa? Ok. Nosotros, digamos que los fondos privados asignamos la pensión de acuerdo a una resolución, que es la resolución 3099. En esa resolución están los parámetros mínimos con los que se debe definir una prestación. Uno de los parámetros es la expectativa de vida, es una de las variables que se utiliza en el cálculo. Sin embargo, hay un mecanismo que entrega la ley 100 en el artículo 81 que se llama el recálculo pensional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros todos los años revisamos que el capital de la cuenta sea suficiente para sostener una pensión de manera vitalicia. Es decir, que puede que a una persona le cambie la expectativa de vida y de acuerdo a eso vamos moviendo el saldo que tiene la persona en la cuenta para poder garantizarle un pago vitalicio de una pensión hasta su expectativa de vida. Y su expectativa de vida es cuando él o el último de sus beneficiarios fallece. Entonces, digamos que es cierto que en el cálculo de la pensión se incluye la variable de expectativa de vida, sin embargo, eso no significa que cuando la expectativa de vida se cumple de acuerdo al cálculo, se suspende el pago de la prestación. Por eso nosotros hacemos una revisión juiciosa cada año de la suficiencia de ese capital en la cuenta para poder garantizar de manera vitalicia el pago de esas mesadas. Muchas gracias, Isabel. Nos pregunta, bueno, vamos a darle paso a Lady León. Lady, buenos días, ¿me escuchas? Aló, buenos días. Hola, Lady, ¿cómo estás? Ya te estamos escuchando. Adelante, por favor. ¿Cómo estás? Dos preguntas. La primera, ¿qué hacer como empleador cuando se ingresa a la compañía a trabajar una persona que ya está en las diferentes etapas? Ponle tú 46, 50, 46 años, 50 años, Sí. que ingresa a la compañía como, digamos, una nueva persona. ¿Se sigue el proceso normal que vimos anteriormente? O sea, asesorar a la persona que con el fondo que venga ella cotizando, Sí. pues obviamente tenga esa asesoría, o nosotros como empleadores cuando unas personas nos llegan con estas edades que ya están dentro de los límites, ¿qué hacer? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, respecto a una persona, a un colaborador que ya tenga, digamos, una historia laboral, que la esté revisando, pero que encuentre inconsistencias y no tenga esos empleadores, ya no estén esa empresa, esa pyme o esa persona natural, no se la encuentre para que ellos puedan certificar esos años. ¿Qué pasan con esos años que ellos no tienen soportes para poderlo validar? O sea, efectivamente se pierden o tienen que hacer un proceso ya, no sé, jurídico, legal, para poder soportarlos. Bien, vamos entonces, Lady, a contestar la primera pregunta.
¿qué hacer cuando las personas ya llegan en una edad que ya han pasado por parte de estos momentos de asesoría? Lo ideal es que inicie, o sea, debería de recibir la asesoría en el momento de vida en el que está, ¿cierto? Si tú recibes una persona que ya, por ejemplo, pasó de los 11 años, es decir, recibes una mujer de 48 años que ya está en un fondo privado o en el régimen público, finalmente ahí es asesorarla de acuerdo a lo que le falta para cumplir con los requisitos de acuerdo al régimen en el que esté, ¿cierto? Si está en un fondo privado, digamos que tendría que hacer un esfuerzo para llegar, para ahorrar y tener una pensión o alcanzar mínimo las 1.150 semanas y de esa manera poder acceder a un beneficio pensional, a una pensión de una mesada de un salario mínimo. Si está en el fondo público, lo ideal es orientarla y que esa persona pueda trabajar hasta que cumpla las 1.300 semanas para que se pueda pensionar, porque si no está muy lejos, ¿cierto? Si no está muy lejos de alcanzar esas 1.300 semanas, puede que tenga que trabajar 2 o 3 años más. Pero sí es muy importante que aunque ya se haya pasado esa edad límite para elegir el régimen que más le conviene, de todas formas uno debe hacer un proceso muy juicioso de revisión de la historia laboral, porque puede pasar, y voy a unir esto con la segunda pregunta que me haces. Efectivamente, hay personas que llegan a los 62 años y dicen, ay, es que yo trabajé 3 años con un empleador y ese empleador ya no existe. Nosotros como fondo hacemos un proceso juicioso hoy de cobro de esos aportes. Cada vez que a una persona cada mes vamos y revisamos la cuenta de todos los afiliados. Si hay algún afiliado que le falte un aporte, nosotros inmediatamente activamos al empleador de manera que ese empleador no se ilocalice o no se pierda en el tiempo. Pero puede que hoy lleguen personas que cotizaron hace muchos años, el empleador ya no exista y esos periodos quedan casi de manera irrecuperables. ¿Dónde se puede hacer algo con las personas que trabajaron, por ejemplo, con entidades públicas? Las entidades públicas, de alguna manera, como que, aunque desaparecen, hay otra entidad pública que queda a cargo de esos aportes, ¿cierto? Entonces, cuando son periodos de entidades públicas que ya no existen, esos periodos se pueden recuperar. Son procesos muy extensos de recuperación porque hay que entrar a probar muchas cosas, pero son recuperables. Si es de un empleador, casi que hay que ir hasta el liquidador para tratar de recuperar esos aportes. Pero existe la posibilidad de que puedan ser periodos no recuperables. Por eso la insistencia de nosotros en que esto se debe volver como un hábito, así como nosotros entramos a la cuenta de ahorros del banco a revisar qué tenemos, deberíamos de tener un proceso tan juicioso como con la cuenta del banco, de la misma manera con la cuenta pensional. Entonces, redondeando para la primera pregunta, si lo que debemos de hacer es, en el momento en que la persona esté, enfocarlo en cuál es, de acuerdo al régimen que haya elegido en el que ya esté, cuál es el mejor beneficio pensional al que pueda acceder y hacerle mucho énfasis en la revisión de su historia laboral. Y el segundo, si hay inconsistencias, lo ideal es que entren de manera temprana a reportar esas inconsistencias para poder recuperar esos aportes. Si son entidades públicas, seguramente hay una probabilidad más alta de recuperarlos porque hay otras entidades que asumen esas prestaciones, pero son procesos muy extensos. O sea, les puedo decir que se pueden demorar 2, 3 años en una recuperación de unos periodos. Si es una entidad privada o un empleador privado, sí hay que llegar de manera muy oportuna para no tener que tocar el liquidador y incluso correr el riesgo de que esos periodos sean irrecuperables. Muchísimas gracias, Isabel. Bueno, infortunadamente por cuestiones de tiempo ya no podemos dar espacio a más preguntas del auditorio. No sé si tenemos un correo de contacto, Isabel, donde te puedan escribir. Sí, lo o que a través podemos... de una línea o cómo podrían comunicarse, porque hay varias preguntas, entonces de pronto para tener alguna asesoría al respecto. Claro que sí, me pueden escribir a mi correo es isabel.valencia@proteccion.com.co y ahí podemos darle respuesta a las preguntas.
Perfecto, Isabel, muchísimas gracias y entonces a todos ustedes también muchas gracias. Sabemos que hay varias preguntas y el tema es bastante interesante. Bueno, antes de irnos, entonces les recuerdo nuestro próximo curso. Tenemos un curso de certificación como auditor interno en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con énfasis en ISO 45001 de 2018 y el decreto 1072 de 2015. Este curso inicia el 28 de mayo, todavía tenemos cupos, entonces para todos ustedes que pues están pendientes como de este tema de capacitarse, del desarrollo personal, profesional, de sus equipos de trabajo, entonces los invitamos para que puedan revisar, digamos que nuestra parrilla académica, pueden ingresar a www.tiendaempresarial.com. Pueden escribirnos también un correo a ventas@unipymes.com o puede contactarse con Pilar Anaya al 317-698-4550. Allí ustedes podrán encontrar todos los pormenores, las temáticas, los horarios, no solo de este, sino de cualquiera de nuestros cursos en los cuales ustedes se encuentren interesados. Muchísimas gracias Isabel, por la sesión de hoy. A ustedes muchas gracias. Bueno, Isabel, y a todos ustedes, muchas gracias por la atención durante la sesión de hoy. En nombre de Fundación Unipymes, deseamos que tengan un feliz resto de día. Hasta luego.